Bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a ver por qué hay tantas variantes en el idioma náhuatl y por qué cambian al comunicarse en este idioma. Comencemos este video para saber. Bueno, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a comenzar. Son variantes del náhuatl, ¿sí? Las lenguas nahuas o aztecanas son una ramificación del trono yutonagua que han sido objeto de un cambio fonético, conocido como ley de Ward, que cambió una original tea a tl antes de a. En México se había propuesto nahuatlano para designar a esta familia. Posteriormente, algunas lenguas nahuas han cambiado este TL o AL o volvieron a T, pero todavía puede verse que la lengua pasó por una etapa de TL a la lengua nahua más conocida del náhuatl. Bueno, vamos a ver en esa parte el cambio fonético. Una ley fonética es un tipo de cambio fonético sistemático. Dicha ley además puede expresarse mediante una fórmula que define el cambio experimentado por una articulación en una región determinada y un tiempo determinado. En el cambio de la lingüística, una ley es una fórmula de una regularidad estadística observada en la producción de cualquier fonemo lingüístico, fonético, morfólogo, semántico, etc. Por ejemplo, en el paso del latín español moderno, las oclusivas intervocalistas sonorizan. El problema de las leyes fonéticas es uno de los más debatidos en la lingüística, por la multitud de irregularidades al intentar formular dichas leyes. Una ley puede regir solo ciertas lenguas de un mismo grupo y únicamente para un momento determinado de su evolución, dejando fuera de su hábito otras lenguas que por afinidad deberían ser regidas por la misma. Entonces notamos, una de ellas son los cambios para la evolución. Otra de las cosas es una situación de irregularidad que se está viendo. Como no hubo una regularidad en el caso del lenguaje náhuatl, después de la conquista española, no hay quien lo hubiera regularizado tanto la escritura como el idioma. Y existía el consejo y era algo similar a Inali. ¿Por qué me atrevo a decir que era algo similar a Inali? Porque se ocupaba de regularizar tanto la escritura y el náhuatl, el idioma hablado, y respetaba también las demás lenguas. La lengua franca era el idioma náhuatl, ya sea mixteco, zapoteco, seguían hablándose, aunque eran conquistados por el imperio azteca, seguían hablando su idioma. Solamente en cosas de negocios, comercios, documentos oficiales estaban en el idioma náhuatl. Al pasar el tiempo, este instituto o consejo se llamaba Xochihuicatl Tlacactoc, es el que lo regularizaba. Y desafortunadamente desapareció tiempo después de la conquista española, y no ha habido nadie que haya podido hacer este tipo de fórmulas que definan el cambio experimentado por una articulación en una región o determinada a un tiempo determinado. Eso es lo que ha habido. En el ámbito de la lingüística, pues una ley es una formulación de una regularidad estadística observada en la producción de cualquier fonemo lingüístico, ya sea fonético, morfológico o semántico. Entonces, esa es una explicación lógica por qué no hay una sola variante, sino hay varias. Por ejemplo,
La más hablada creo que es el náhuatl de la Huasteca, y son 3 estados que la hablan, que es San Luis Potosí, Hidalgo y el estado de Veracruz. Ahora el náhuatl de otros lados, por ejemplo, existe el náhuatl de Michoacán, el náhuatl de Durango, el náhuatl de Nayarit, náhuatl de Jalisco. Y esa parte se conforma como náhuatl central occidente. Está el náhuatl de Guerrero, náhuatl del norte de Oaxaca, el náhuatl del centro de Puebla, náhuatl Sierra Negra de Puebla, náhuatl del norte de Puebla, náhuatl de la montaña, náhuatl del sur, viceversa. Por eso ha habido muchas y siguen existiendo distintas variantes por causa de por esta irregularidad que hay, y no existe aún un instituto que realmente las regule, que realmente se preocupe por situación que tienen los pueblos indígenas. Y no solamente es en el mixteco, también ha habido en el náhuatl, sino también en el mixteco, en zapoteco, en tenec. Ha habido una variedad de sinfín de circunstancias para entenderse entre la misma lengua. Es decir, como ustedes del otro lado de la pantalla que me están viendo, vivimos en un mismo lugar. Vamos a poner, por ejemplo, este estado es imaginario. Vamos a ponerle Tliltepetl. Todos los del estado Tliltepetl hablamos náhuatl. Pero ¿qué pasa? Sí hablamos náhuatl, pero no es la misma variante. Muchos pueden decir, por ejemplo, agua, at, otros pueden decir at, otros al. Y árbol, cuahuitl, otros dicen cohuitl y otros quiahuitl. Cambia un poco. Por ejemplo, cohuitl en la Huasteca en algunas regiones es tiempo, y en la del centro de Puebla, parte de Tlaxcala. Entonces hay diferentes confusiones, porque me puedes decir, no, yo te entiendo, es árbol, yo te digo es árbol, y no, es tiempo. Otro, no, tiempo para mí es tonali, pero tonali es día, pero para mí es tiempo. O sea, hay esas diferencias en el idioma porque no ha habido una regularización por parte de un instituto que se encarga especializándose tanto de la escritura como del idioma. Ahora, la ley de Wolf es una ley fonética aplicada en los idiomas yutonaguas, propuesta por lingüista Benjamin Lee Wolf. Una de ellas explica el origen en las lenguas náhuatl del fonema TL. Es como lo platicábamos al principio, el TL se ocupan en distintas variantes. La Huasteca y Centro, por ejemplo, at es agua. Otras variantes que no usan TL, solamente la T, es at. Chicahualisli. Otros dicen Chicahualisli. En el caso del náhuatl central oriente. En la del centro de Puebla dicen Chicahualisli, Chicahualisti o Chicahualis. Cambian la manera de comunicar. En ese aspecto, las palabras que no se encuentran en ningún otro idioma de las lenguas de la familia utoazteca. La existencia de TL es náhuatl había desconcertado a los lingüistas anteriores y provocó el interés de Edward Sapir, maestro de Worf, quien quiso construir las secuencias del fonema TET o el TL en la lengua proto-utoazteca, basándose únicamente en el estudio del náhuatl. En el documento de 1937 publicado en la revista American Anthropology, Words argumentó que el fonema fue resultado de un cambio fonético en algunas lenguas náhuatl que sufrieron un cambio de un original TA a TL,
en la procesión ante la vocal A. Esta ley fonética ha llegado a ser conocida como ley de Worf. Todavía se considera válida a pesar de que ha desarrollado una comprensión más detallada de las condiciones exactas de las que surgió. ¿Notamos? Como les comentaba hace un momento, solo cambió eso. La original era T y actualmente es TL. Claro, en paso del tiempo, eso ha sucedido. La situación había sido oscurecida por el hecho de que a menudo la vocal A posteriormente había perdido o cambiando a otra vocal, por la que era difícil darse cuenta de lo que había condicionado el cambio, debido a que algunas lenguas náhuatl en nuestros días tienen T y otros TL. Word pensó que la ley había limitado a ciertos dialectos y que los dialectos tenían T eran más conservadores. En 1978, Lily Campbell y Ronald Lengersker mostraron que, de hecho, la ley de Word había afectado a todas las lenguas náhuatl y algunos dialectos habían cambiado posteriormente de TL a L, o de la vuelta a T, pero sigue siendo evidente que las lenguas pasó por una etapa TL. O sea, al principio fue la T, at, después fue at y al último fue al. Es un ejemplo. En el oriente del estado del país mexicano, México, el lado oriente es TL, el lado centro es T y el lado oeste es el TL y en la parte oriente es L. Al, por ejemplo, en la Huasteca es Huescalán, profundidad. Huescatlán. En la de Puebla es Huescatán o Huescalán. Y en la del centro oriente es Huescalán igual. Para decir mar, en la Huasteca dicen Hueyatl. En la del centro igual, en la de Puebla dicen Hueyi Ad, y en la del centro oriente dicen Hueyi Al. Entonces sí tiene una gran diferencia de comunicar estas palabras. Sigue diciendo que en el año 1996 Alexis Manaster-Ramer mostró que el cambio de sonido de hecho había ocurrido antes en el protonahua. Imagínense. El protonahua azteca, donde una vocal central alta, la L, es una I cortada, la I cortada. También había entrado en el juego, no solo la A. En la actualidad, el idioma yutonagua más conocido es el náhuatl. La mayoría de los idiomas vienen del náhuatl, la mayoría, no todos. El náhuatl, autolotomio, nahuatlactolio o mexicano, es una macrolengua yutonagua que se habla en México. Existe por lo menos desde el siglo V. Si bien cuando se diferenciaron el yutonagua del sur y el protonagua, en el siglo III comenzó a ser posible hablar náhuatl en sentido estricto. En la actualidad, el idioma mexicano es la lengua autóctona del México, con mayor número de hablantes, cerca de los 3 millones, la mayoría bilingüe con español o trilingüe con el inglés. Y se conoce como nahuatlactoli, mexicano, melactactol, Mosielguali, Maxehualtactol, Nahuatlactoli o náhuatl.
y esta se habla en partes de Estados Unidos, México, El Salvador una parte, Nicaragua una parte y Guatemala una parte. México actualmente es es en el país más hablado del idioma náhuatl, con más hablantes. Y aquí, entre los 300 mayores etnólogos, Yutonagua o Yutonagua del Sur, Nahuaclano. Existen estas variantes: central huasteco, guerrerense, tlaxcateca, morelense, tetelcintenco, acaxoxiteco, michicanero, oaxaqueño, occidental, michoacano, ixmeño, tabasqueño, pipil y clásico. Ojo, el náhuatl pipil se habla en Salvador, Guatemala y unas partes de Nicaragua. Y hasta aquí llegamos en este video. Si tienen dudas, preguntas, pregunten. Yo con mucho gusto con lo que yo he aprendido se los voy a pasar para que también ustedes aprendan el idioma náhuatl. Y hasta aquí llegó este video. Algo que no queríamos que llegara hasta el final, pero nos vemos en el siguiente video. Y los invito a suscribirse para que crezca esta gran familia. Hasta la próxima.